punto y seguido a la información en Territorio Lince. Comienza la tertulia con Pedro Fernández Villamea. Aquí seguimos, tropa. 5 minutitos, 6 minutitos, pasan de las 8:30 y arrancamos la tertulia antes. Ana, ponnos un poco en contexto con titulares. Bueno, repasamos los principales titulares que hemos tenido en Nacional a lo largo de lo que llevamos de mañana. El Congreso inicia los trámites para suspender las reválidas de la ESO y Bachillerato y frenar la LOMCE. PSOE, Podemos y Ciudadanos votan juntos para paralizar la ley del Partido Popular. Y el PSOE, más allá de las reválidas, celebra el primer paso para derogar la LOMCE y el Gobierno defiende que un decreto o ley de suspensión es una medida más ágil. Echenique declaraba ayer que Aragón debe ser una nación independiente, pero ahora Podemos Andalucía comunicará a Iglesias que el partido es autónomo y se federaliza, para lo cual deberá abrir un proceso constituyente para contar con sus estatutos. La coordinadora general de Podemos de Andalucía, Teresa Rodríguez, va a ser la encargada de notificarlo a Pablo Iglesias. El Partido Popular negocia con el Partido Socialista la aprobación del techo de gasto y no descarta dialogar con Podemos. El PSOE asegura que hablará del techo de gasto, pero no de los presupuestos. A su vez, la vicepresidenta del Gobierno abre contactos con PNV y PDeCAT. El PNV ya dice que o cesa la leña contra el País Vasco o no negociará los presupuestos. Aitor Esteban ha mantenido un primer encuentro con Sáenz de Santamaría en el que ha pedido un cambio de actitud con el País Vasco y sus instituciones. Podemos evitará el saludo al rey en la apertura solemne de la legislatura. Los diputados de la formación morada escucharán el discurso de Felipe VI desde su escaño, pero no participarán en los actos protocolarios. Y bueno, continuamos con los desprecios a la corona española porque la Audiencia Nacional imputa a 5 personas por quemar fotos del rey en la diada. Los citados son un concejal de una marca de Podemos en Gramenet y 4 militantes vinculados a la CUP. La Fiscalía solicitó que se impute por un delito de injurias a la corona a los 5 manifestantes que quemaron las fotografías del rey en un acto que se celebró con motivo de la diada catalana el pasado 11 de septiembre. Y ya para acabar, absuelto el edil Guillermo Zapata de humillar a las víctimas del terrorismo por su tuit de Irene Villa. La audiencia entiende que fue en un contexto de debate de chistes macabros, dicen entre comillas, y que los comentarios pueden ser reprobables, pero no a nivel legal. Finalmente, Zapata celebra la resolución y agradece el apoyo a Carmena. Esto por lo que se refiere a los titulares. Ana, empezamos la tertulia. Recuérdanos antes cómo pueden nuestros oyentes contribuir, colaborar, compartir opiniones, lanzar preguntas aquí a la tertulia. Efectivamente, todos los oyentes que quieran participar en Territorio Lince pueden hacerlo a través del teléfono de WhatsApp 605 86 84 16. Repetimos, en el 605 86 84 16, mandándonos comentarios, textos escritos por WhatsApp, pero también notas de voz, audios que también podemos escuchar en directo. Y además también en las redes sociales, en el Twitter oficial del programa, en @lincefm. Aquí, todo lo que vayamos recibiendo poco a poco lo intentaremos ir incorporando también a la tertulia. Os recuerdo, y la tertulia se incorpora hoy por primera vez Pablo García. Pablo, buenos días. Buenos días. Pablo, mil gracias por venir. Pablo, gracias a vosotros. Le hemos conocido en nuestro programa precisamente a través del Twitter. Y ha sido como a través del Twitter hemos querido, tanto él como nosotros, que seamos una familia Lince quienes colaboremos. Y aquí tenemos a Pablo, que todo en su honor, para que hoy pudiera estar aquí, bien, pues ha tenido que pedir un cambio de jornada, de horario, para poder estar aquí hoy en primera línea, lo cual, Pablo, sinceramente, se valora aún más. Uno, que estés, y dos, que para que puedas estar, pues hayas tenido que movilizar una logística a tu alrededor. Se hace lo que se puede. Bien, eso es bueno. Acordaos el famoso vale quien sirve, y servir es un honor. Y Vicente, que me matizaba ahora, Pedro, mi apellido no es Llana, es Aguda, Montañez. Así es, bien, Pedro. Montañez. Tenía toda la pinta que era con acento en la A, Montañez, no, Montañez, Aguda. Bueno, estamos acostumbrados, ya en el colegio ya nos hacían estas cosas y demás, pero bueno, sí, es Montañez. Montañez. Bien, y dicho esto, bueno, pues si queréis vamos a empezar a abordar, por un lado, el tema principal, ya que tenemos, abordaremos, por supuesto, la educación, pero ya que tenemos hoy aquí con nosotros a Vicente, como ya sabéis, el experto tanto en macro como en microeconomía, queremos abordar, bueno, pues el famoso tema que empieza hoy, por ejemplo, también de Guindos, haciendo alusión a que España va a crecer, que va a terminar con un crecimiento de un 3,1 y que todavía cree que va a seguir creciendo el próximo año. Vicente, lo comentábamos ahora,
la sensación que me da a mí, posiblemente a quien nos esté oyendo, es que cada vez que nuestro ministro va a Bruselas tiene que hacer el grandísimo paripeo ridículo ya directamente, intentar convencer de un contexto que ya nadie se cree. Señores, vais a tener que ser de alguna u otra manera salvados o rescatados de algún modo, incluso, no sé, Vicente, si asumiendo algún tipo de quita de la deuda por cómo se están dando las cosas. Bien, Pedro, vamos a intentar poner un poco de orden, ¿no? Yo quiero recordar a nuestros oyentes que España ya ha sido intervenida. Y ha sido intervenida no abiertamente, pero sí de una forma encubierta a través de un rescate bancario de 60.000 millones. Esto yo creo que fue algo que sí que hay que reconocerle al gobierno anterior del PP, pues que lo hizo de una forma bastante adecuada, es decir, de tal forma que no vimos las cuentas públicas intervenidas por la Troika, pero aún así, esto conllevó toda una serie de medidas de ajuste presupuestario que todos nuestros oyentes en mayor o en menor medida han sufrido y que vamos a seguir sufriendo. ¿Qué le sucede al señor de Guindos cuando va a Europa? Pues el señor de Guindos cuando va a Europa tiene que vender, y tiene que vender lo poco que puede vender, y sí que es cierto que hay un dato que es bastante objetivo, y es que nuestra economía crece, y nuestra economía crece pues por encima del doble de la media europea. Pero esto de lo que el señor de Guindos saca pecho prácticamente a diario, a mí me gustaría también plasmarlo por qué crece, es decir, porque hombre, suena un poco raro que cuando Europa está creciendo pues a un ritmo no excesivamente alto, y la principal locomotora, en este caso la economía alemana, pues no es que vaya precisamente muy boyante, oye, ¿por qué España está creciendo al doble? Y yo creo que aquí hay tres aspectos importantes. La primera es que el presupuesto 2015 y por consecuencia el presupuesto de 2016 se hizo en base a un cambio de paridad euro-dólar que nos ha beneficiado enormemente. Eso, junto a otra situación que es la espectacular bajada de los precios del crudo, de los precios del Brent. Quiero recordar que cuando a principios de 2015 estábamos hablando de un coste por encima de los $85, y en estos momentos estaríamos hablando en torno a unos 44, 45, 46, en esa horquilla se está moviendo. Teniendo en cuenta que España es un país con una enorme dependencia energética, pues hace que nuestra balanza comercial haya mejorado sustancialmente. Es otro de los motivos que permite pues que nuestra economía esté creciendo. Y la tercera sería el barato coste de la financiación, es decir, el hecho de la bajada de los tipos de interés y el estar barajando tasas de interés cero o incluso tasas de interés negativo en algunos momentos, Vicente, de la financiación de la deuda. Estos tres, permíteme. España crece entonces. Sí, pero crece por tres factores que realmente bien poquito dependen de nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que frente a cualquier escenario cambiante, y nos estamos ya encontrando un escenario económico cambiante, como nosotros lo que hemos hecho es únicamente seguir la inercia, es decir, seguir una serie de parámetros externos a nuestra gestión, pues exactamente igual que crecemos podemos empezar a dejar de crecer, con lo cual bien, es cierto que ese dato económicamente sería un dato positivo, es el único dato que tiene el gobierno para intentar apalancar cierta credibilidad a la hora del cumplimiento del objetivo de déficit, porque pensemos que ellos basan el cumplimiento del déficit únicamente en la creación de empleo y en la buena marcha de la economía. Son los dos pilares sobre los que los sustentan, porque no plantean en ningún momento ningún tipo de reestructuración en la línea de costes. Pablo. Muchos economistas y políticos llevamos escuchando que dicen que la economía crece, aunque no deja de crecer o que crece algo menos. Yo pregunto, ¿la economía de quién? Pues claro, eso en la teoría es muy bonito, sacar números y demás, pero habrá que ver también el día a día. Habrá que ver si lo que crece es la economía de los grandes empresarios, las grandes empresas, o la economía de las familias. Fíjate que en este contexto, se lo enseñaba ahora a Vicente y a Pablo, titula El País ¿cuál es la mayor economía del mundo? Y a España la colocan en la 14ª con mayor PIB según el Fondo Monetario Internacional. A veces es que el FMI tiene muchas casas en Ibiza y no le interesa decir tal, porque estamos en la 14ª, es que cualquiera que lea esto
Sí. Es decir, yo con esto, Vicente y Pablo, lo que quiero poner en contexto es cómo puede ser que nos digan ahora mismo que somos el decimocuarto país del mundo por PIB, y sin embargo puedas tener un 20% de paro y, ojo, y un contexto de pensiones muy difícil, sostenible, teniendo un crecimiento vegetativo negativo. Mueren más de los que nacen, los pocos que nacen trabajan pocos y los pocos que trabajan cobran poco, luego cotizan menos. Y en este contexto somos la 14ª potencia del mundo. Claro, vamos a ver, el concepto de Producto Interior Bruto es un dato que en ocasiones puede llevarnos a errores. Échanos una mano, Vicente, básicamente, ¿por qué? Porque, bueno, obviamente compararnos a nosotros, por ejemplo, con la economía griega, por tamaño de país, o con la economía portuguesa, pues obviamente nosotros somos una economía muchísimo más potente, ¿vale? Es decir, al final somos más millones de habitantes, tenemos una actividad industrial, de servicios, etcétera, etcétera, y esto, bueno, pues nos da un Producto Interior Bruto, y cuando tú coges el Producto Interior Bruto y lo pones, además, me imagino que estará expresado en dólares, bueno, pues al final pues apareces el 14 como podrías aparecer el 16, ¿vale? Bien, pero esto no tiene nada que ver con luego los problemas de la economía, como bien comentaba Pablo, del día a día. Es decir, si hay un problema real que tiene esta economía y que en definitiva es la madre del cordero y es la que está llevando a la falta de credibilidad de esta economía, es la tasa de desempleo. Es decir, somos el segundo país, empezando por la cola, en la zona euro en cuanto a nivel, en cuanto a número de desempleados. Es decir, y además esto ya es endémico. Es decir, en el mejor de los casos, en la época en la que importábamos mano de obra, ni tan siquiera llegamos a equipararnos a la media europea en estos momentos. Es decir, que, bueno, el barajar tasas de desempleo entre el 12 y el 25% en este país parece que es normal. Y esto es algo que lo que pone de manifiesto es que esta economía tiene determinadas carencias. Vale. ¿Cuál es la principal carencia? Yo creo que, y lo comentaba ayer en mi intervención telefónica, básicamente España lo que ha perdido es, por un lado, la batalla industrial propiamente dicha, y al final tenemos una economía muy poco competitiva, basada en el sector servicios y con muy poco valor añadido, ¿de acuerdo? Y esto es lo que conlleva a dos temas. Por un lado, una tasa importante de desempleo y sobre todo una estacionalidad de ese empleo y por tanto una tercera derivada que sería fruto de esa estacionalidad, que sería el hecho de los contratos temporales o la temporalidad. Entonces, Vicente, hay que empezar a asumir, por el contexto que estamos viendo, que España ya podemos hablar de un paro estacional, que antes se entiende en cualquier estado potente en torno a un 4 o un 5%, ahora ya hay que empezar a hablar que España ya, por el contexto en el que está, insisto, mueren más de los que nacen, los pocos que nacen trabajan poco y los pocos que trabajan cobran poco. En este contexto habrá que empezar a asumir un paro estacional de un 15%, y a partir de ahí todo lo que sea menos del 15% es ir bien, pregunto. Claro, el tema es que esto ya realmente de facto se ha asumido, es decir, estamos acostumbrados, es decir, cada vez que se presentan las cifras de desempleo, las cifras de creación de empleo, nos ponemos muy contentos porque se han creado 600.000 puestos de trabajo. El problema es qué tipo de 600.000 puestos de trabajo has creado o qué representa ese 1,9 millones de contratos que se han firmado, ¿no? Y al final lo que se han firmado son contratos que su duración media no llega a 2 meses. Claro, esto es básicamente derivado de ese problema. A partir de aquí, el gran caballo de batalla que tenemos en la economía es plantear realmente un modelo de negocio, un modelo de negocio país sostenible y que nos permita crecer y reabsorber toda esta masa de gente que, por otro lado, tampoco se nos llene la boca. Uno de los principales problemas que tenemos, y antes lo comentabas en las noticias, es la formación de la gente. Es decir, tenemos un problema en cuanto a perfiles, en cuanto a formación, en cuanto a cuánta de nuestra gente es capaz de hablar idiomas, cuánta de nuestra gente es capaz de salir fuera, y cuando echamos un vistazo estamos en todos los rankings, estamos en la cola siempre, con lo cual al final, pues parece bastante obvio que estemos en la situación en la que estamos. Pablo, antes decías tú que cómo era posible que España estuviera dentro de el puesto 14, ¿no? En economía, y sin embargo estuviera reflejado que en el día a día sigue habiendo pobreza y sigue habiendo paro. Yo te respondo de una forma muy sencilla. Si tú tienes 2 millones y yo no tengo nada, de media cada uno tenemos 1 millón.
Si el año siguiente tú tienes 4 millones y yo sigo sin tener nada, de media ambos tenemos 2 millones. O sea, dicen que está creciendo la economía. Hay que fijarse también que desde que ha empezado la crisis, cada vez hay más pobres y cada vez hay más ricos. Y esos ricos cada vez son más ricos. En este sentido, fijaos habría que como dice Pablo, un titular que tenemos aquí, fijaos que nos dice, preocupante, ¿no? Pero bueno, que España es el segundo país de la Unión Europea en mayor desigualdad entre economías, ¿verdad? Que entonces los 20 españoles, decía, pues, concretamente, los 20 españoles más ricos suman la riqueza total equivalente a 14 millones de ciudadanos. Es decir, hay poco entre muchos y mucho entre pocos. Esa famosa oligarquía de la que hablaba Joaquín Costa. Yo no sé si podemos hablar, Vicente y Pablo, lo lanzo aquí, de una desmembración social basada en la economía evidente y que hay que empezar a asumir como nuestro día a día a corto plazo, porque yo creo, os lo digo de verdad, Vicente está comentando un tema esencial. Señores, ¿cómo queremos que España crezca a nivel económico? Tenemos que empezar a plantearnos lo más importante, y es, lo comentabas, ya no podemos vivir de la construcción, no podemos vivir del burbujeo y de los pelotazos. ¿Y de qué vamos a vivir? ¿De un sector industrial cuyo presidente ni siquiera crea en su recién gobierno una Secretaría de Estado de Industria? ¿Esa es la confianza real que tiene la industria? Lo mismo, Vicente, Pablo, yo os planteo, hay que empezar a asumir, por desgracia, que la única salida está en traer empresas grandes aquí y que sean ellas las que contraten, al menos a corto plazo, porque si no, la situación de pobreza es tal que si yo, Estado, no sé cómo quiero hacer crecer a mi nación a corto plazo, que sean otras que sí quieren y parece que sí saben quienes lo hagan, pero alguien tendrá que dar de comer a los nuestros. Si no es el Estado, ¿quién va a ser? ¿Amazon? Pregunto. Yo casi lo diría al revés. Casi quien no debe de dar de comer es el Estado. Al final, vamos a ver, los gobiernos no crean riqueza, país. Los gobiernos no crean empleo. Esencial. Y esto es una historia que nos cuentan cada vez que hay elecciones, y como en este país tenemos elecciones a razón de cada año y medio aproximadamente por distintos motivos o distintas zonas, pues parece que a base de contarnos esta historia muchas veces nos la hemos creído. Pero eso es falso. Es decir, quien crea puestos de trabajo son las empresas, son los empresarios, son los autónomos, son los pequeños comerciantes, ¿vale? Y estos son los que están más maltratados dentro de este sistema. Es decir, lo que hemos montado es un sistema para administrar que nos cuesta un montón de dinero y que repercutimos el coste de este dinero sobre las personas que tienen, digamos, que generar esa riqueza. Lo que estamos haciendo es, vía tributaria, estamos lapidando las capacidades de inversión. Si además a eso le sumamos una crisis financiera que yo creo que fruto de la mala gestión de Europa se acabó transformando en una vía para canalizar lo que debía de haber sido un crédito a la inversión, a las empresas, para la financiación de la deuda pública, y esta especie de contubernio extraño al que hemos estado asistiendo en los últimos años, pues tenemos el resultado que estamos viendo. Pero no nos engañemos, es decir, aquí lo que sobra es administración y lo que faltan son empresarios. Pero yo hay una cosa que tengo muy claro, en este país, y por mi ejercicio profesional lo veo todos los días, sobra ganas, sobra talento, y cada vez que salimos fuera, bueno, podemos ver cómo nuestras empresas son empresas punteras desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de cómo se abordan los distintos mercados. Es decir, no nos engañemos, es decir, si alguien pincha aquí, no son las familias, no son los empresarios, quien está aquí pinchando en este caso es la clase política, ¿no? Pero creo yo, vamos, porque en realidad no tienen claro cuál es nuestro contexto, o es que realmente no quieren, porque tanto cuesta asumir, Pablo, el hecho de que es que realmente no solo no estamos creciendo. Yo ya voy al margen de las cifras macroeconómicas, que España el próximo año o este año va a terminar creciendo un 3% o tal. Bueno, vale. Sabemos que ese 3%, si no, Vicente, corrígeme, depende en gran parte, bueno, pues de lo que hagan nuestras empresas más grandes del IBEX, y en función de eso, bueno, pero los datos de microeconomía, bien, sabemos realmente los que son. Sigue costando llegar a final de mes, esa incertidumbre laboral, hoy trabajo, mañana también, pasado veremos. Ojo, incertidumbre que no solo es para el trabajador,
Para el primero es para el empresario. Porque aquí no hemos tocado algo muy importante y es cómo tenemos un sistema, en este caso el judicial, que dilata tanto en el tiempo los procesos judiciales para el cobro de deudas que hace que empresas tengan que cerrar. Eso también hay que tocarlo. Porque yo quiero pensar, como dice Vicente, que empresarios hay y empresas hay. Y buenas ideas para crear empresas también las hay. Pero no te quepa la menor duda, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que es que si a mí me pagan a 90 días y el que me dice que me paga 90 días, por la razón que sea, quiero pensar no es que no quiera, simplemente que no pueda. Y eso hace que se dilate el resto de pagos. Si no pagan, yo no pago y no y, en definitiva, lo mismo es que tenemos que crear un sistema, crear o matizar el sistema que ya hay para que realmente... Bueno, vamos a ver. Se intentó algo hacer, perdona Vicente, con el tema de obligar a la administración al pago a sus proveedores en no más de 30 días. Ya no se está cumpliendo en muchos sectores. Es que, señores, en definitiva, no puede haber tanto dinero flotante pendiente de cobro, porque entonces no se genera tampoco trabajo, tengo que despedir, si despido aumenta la tasa, es que también es una cadena. Vamos a ver, hay varios conceptos. Yo, por un lado, en cuanto a lo que es la marcha de la economía, vamos a ver, que aquí es un problema de cómo estamos redistribuyendo nuestras estructuras de costes en la administración. Mira, yo hay un dato que además en esta tertulia lo he comentado muchas veces y que estuve durante un tiempito analizando, es decir, cuál es el coste, no el coste global de las autonomías, sino el coste administrativo que nos representa el tener 17 microestados, llámelo usted como quiera, ¿vale? Administrativamente, sin que esto impacte en cuál es el coste del médico, cuál es el coste del bombero, cuál es el coste del policía local, etcétera, etcétera. Bien, la cifra es espectacular. Estamos hablando de 86.000 millones de euros al año. El coste administrativo, es decir, el hecho de que, bueno, pues yo tenga yo soy de la Comunidad Valenciana, pues que tenga la Generalitat y que, bueno, pues que esté ubicada en Valencia y no esté en Madrid, ¿de acuerdo? Eso sería el coste administrativo. Bien, con esto tendríamos, si eliminásemos ese coste, tendríamos aseguradas las pensiones de este país durante los próximos 20 años, ¿vale? Y además tendríamos el objetivo de déficit cubierto. Y todavía nos quedaría dinero para ir amortizando deuda. ¿Quién está poniendo las trabas? Solo quitando lastre ya te garantizas al menos un cuarto de siglo. No productivo, es decir, no de prestación de servicios, ¿vale? Porque el servicio al final lo acaban prestando los funcionarios, lo acaban prestando los interinos de la administración y demás. Si es que esto básicamente acaban siendo cargos políticos, cargos de libres designación, malgastos, sociedades de estas de dudosa procedencia, la maquinaria, etcétera, etcétera, en torno al título 8º de la Constitución. Para que seamos todos muy buenos, muy españoles modernos, hoy es el día de la tolerancia, hay que ser bueno, perdonadme, entonces constitucionalmente hablando y tal, nos damos un sistema del que todos los días nos estamos autoalabando qué gran sistema nos dimos. Bueno, pues gracias a que creamos un título 8º de la Constitución de la Organización Territorial del Estado, donde, como dice Vicente, creamos 17 microestados, estaditos, estados federales, mini estados, es decir, se le dotó de una infraestructura similar a la de un estado. A partir de eso es materialmente imposible sostenerlo cuando mueren más de los que nacen, primero. Segundo, no sabes cómo vas a crecer. Y tercero, lo más importante, si de los pocos que están naciendo, pocos trabajan, realmente te puedes costear un sistema que está a lo mejor pensado. Sería discutible si administrativamente hablando no es necesaria para que un país vaya bien una comunidad autónoma. Bueno, pero es que desde un punto de vista estrictamente económico, como tal, es tal el coste que estamos viendo que en vez de asumir realidades y decir, señores, vamos a prescindir de lo que económicamente no es viable. Eso que hacemos en todas las casas cuando vienen maldadas, que dice, señores, bueno, pues a lo mejor toca comer carne una vez a la semana y no una vez al día y no pasa nada por hacerlo así. Pero el Estado dice que recorta, pero en el fondo, no sé cómo lo veáis, en lo que realmente duele recortar, no recorta. ¿Por qué? Porque se le ha dado un peso político tan importante a esas comunidades autónomas, como se ha elevado a la categoría de padre a quien solo debería ser hijo, se te presenta en Madrid los vascos, como está pasando ahora mismo. Ahora, 9:05 de la mañana, ya está Sorayeta diciendo, cuidado,
sensibilidad foral. Y al hablar de sensibilidad foral, está diciendo, tú vasco, que te han votado 300.000 en 3 provincias de 50, voy a decidir si hay o no hay presupuestos y qué presupuestos. Y a mí vasco, el resto de España, me da absolutamente lo mismo. Yo quiero todo y lo que yo quiera para mí. Claro, para los míos y solo para mí. Además se lo va a llevar en el tractor de Mariano, ¿no? Ah, amigo, en el famoso tractor, sí, que decía ahí arriba. Entonces, como es por eso digo que cuando luego vamos a Bruselas y ellos ven y analizan un poquito nuestro día a día, deben decir, ¿cómo tenéis, con perdón, los huevos de venir aquí a justificarnos un contexto económico no tan negativo como realmente hay? Vamos a ver, yo creo que en Bruselas sí que tiene un poco esta percepción. Es decir, Bruselas sí que ha lanzado ya algún tipo de misivas como diciendo, vamos a ver... pero aprietan, Vicente, sin dejar marca. No, pero vamos a ver, si es que no pueden apretar, si es que legalmente, y tal y como está el tema montado, en definitiva, esto es una unión económica. No tienen ningún poder ejecutivo. Es decir, el poder ejecutivo lo tiene un gobierno en España. ¿Tú crees que llega ahí nuestro ministro de Economía, llega a Bruselas, y cómo le justifica a un tío de Bruselas, o en general de la Unión Europea, que no podemos tomar las decisiones que realmente quiero pensar que sí se querrían tomar, porque resulta que 3 provincias de 47 o 4 de 50, Cataluña y las vascas, no están por la labor? Y dice, oye, pero vamos a ver, ¿ahí quién manda? ¿Hay alguien manda? O sea, ¿mandan 3 de 50 o 4 de 50 o manda alguien 1 por las 50? Es que vamos a ver, dos cosas. Yo creo que históricamente, tanto Cataluña como el País Vasco ha acabado sosteniendo los presupuestos y los gobiernos, pero no otros muchos anteriores. Es decir, y a partir de ahí se han generado todas estas serie de prebendas y en definitiva de modelos de financiación tremendamente injustos unos frente a los otros, ¿vale? Esto por un lado, pero por otro lado es que realmente este gobierno, y lo vimos ya ayer, lo va a tener muy complicado, porque este ha sido el gobierno que se ha sacado por cabezonería. Es decir, este ha sido el gobierno que se ha sacado no por consenso, sino por reducción al absurdo, como diríamos en matemáticas, ¿no? Es decir, bueno, porque como mira, hemos metido tanta presión que al final el PP se ha roto, hemos llevado la situación presupuestaria a los límites para que lleguen los varones en las distintas comunidades autónomas, la gran mayoría de los del PSOE, y fuercen el que al final sea el PP quien salga al frente del gobierno, pero no nos equivoquemos, no tiene mayoría. No es que vaya a tener que pactar esto, va a tener que pactar absolutamente todo. Entonces, los presupuestos es la primera. ¿A alguien le cabe alguna duda? Yo esto, el mismo día que había ya un acuerdo para que hubiera gobierno, ya lo dije. Es decir, en el propio debate de investidura del señor Mariano Rajoy, ya le dejaron muy claro que esto iba a tener un coste. Y el coste, al final, como siempre, es un coste económico. Y el coste económico quiere decir que para que estos presupuestos se aprueben, que yo no tengo ninguna duda de que se van a aprobar, lo que sí que tengo dudas es cuánto nos va a costar. ¿Cuánto nos va a costar al total de los españoles en cuanto a prebendas orientadas al País Vasco? Seguro que nos va a costar mucho, como nos ha costado en ocasiones con Cataluña, como nos ha costado en otros escenarios. Pablo. A ver, yo creo que el problema que estáis diciendo de las comunidades autónomas y demás es un problema que tiene su origen en lo que se ha creado a partir del 78. En el 78 se quiso crear una constitución muy ambigua para poner de acuerdo a todo el mundo, y se ha ido cediendo a los separatismos tanto vasco como catalán. Por eso se ha creado este sistema territorial, que es un agujero económico en las arcas del Estado, que es, como estamos diciendo, es insostenible. Son 16 mini estados en el que cada uno hace lo que le da la gana y no piensa en el vecino, no piensa en el vecino extremeño, en el vecino andaluz y demás. Por eso es algo que habría que revisar. Es insostenible, claramente. Y fíjate que no solo es insostenible, sino incluso hasta, podríamos decir, políticamente no viable. Porque en el fondo, insisto, estos que decimos que actúan como bisagras, que siempre han actuado, como decía Vicente, de toda la vida, esos 5 escañitos que eternamente viene teniendo, yo creo que ya empieza la legislatura y decimos, ¿cuántos van a tener los demás? Yo me río, reírse es un decir, pero bueno, cuando la noche de los domingos electorales
empiezan el conteo. Yo siempre digo 5 para el PNV. No falla, 5 caen, tracatrá. Luego ya el resto, unos 80, 70, tal, 5 para el PNV. Y 5 siempre son. Yo no sé si es que ya lo tengan cerrado con loterías ya puestas del Estado. ¿Bien? No, es decir, señores, 5 escaños que yo soy PNV, que tengo que dar mucho juego, que tengo la Y vasca pendiente de tracatrá, que, hijo, que me montasteis un sistema para que yo estuviera tranquilo, porque la oligarquía de Guecho tiene que seguir viendo y viviendo muy bien. Claro, el sistema que en hecho se pagan muy bien las cocochas y hay que pagar 50 euros plato de cocochas. Este sistema ha sido hecho para que las oligarquías separatistas vascas y catalanas tengan su peso en la política española. Hemos visto que Aznar, el Partido Popular, que se ha puesto siempre como un garante de la unidad de España, en el 96 tuvo que pactar con los separatistas para poder gobernar. Me hace mucha gracia que la derecha siempre acuse a Podemos, a la izquierda, de separatista, de querer romper España y demás, cuando han sido ellos los que han pactado con los separatistas, no nacionalistas, no, porque no son nacionalistas, son separatistas. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Han pactado con ellos y a cambio de recibir los votos de estas formaciones separatistas, le han ido dando cada vez más competencias a estas comunidades autónomas. De todas formas, rompiendo la solidaridad entre regiones españolas. Que yo creo que la solidaridad hace referencia al título 8º de la Constitución porque toca hacerla, ¿no? Pero luego en la práctica hay un desfalco económico que nos comentabas ahora, Vicente, y que lo que más duele de esto es que, viendo que ¿dónde está el problema? Y el problema es evidente, señores. No nos podemos permitir la maquinaria que conlleva el Estado autonómico. Chimpún. A partir de ahí hay que tomar medidas. ¿Y por qué se siguen sin tomar medidas sabiendo, como nos comentaba ahora Vicente, los números, que simplemente reduciendo o directamente erradicando el concepto como tal de comunidad autónoma, es decir, viviendo territorialmente con municipios, provincias y Estado, bien, y nos quitamos al hermano mayor, porque que yo sepa siempre hay bebés, alevines y papá, chimpún, y empezamos a crear distintos contextos en donde al final, como digo, se le ha otorgado la capacidad de padre, de pater familias, al hijo que apenas tiene dientes de leche. Y el caso es que esto se ha ido alimentando, y después de 40 años, insisto, se te sienta aquí, ayer, el vasco, y dice, ¿qué me vas a dar de lo mío? Y todavía la otra llega, y en vez de decir, señores, aquí mando yo. Primero, porque me han votado el doble. Segundo, porque soy vicepresidenta. Y tercero, porque yo me muevo por España. No, ¿qué dice? Sensibilidad foral. Sí, más de lo mismo. Pero Pedro, no hace falta que te vayas tan lejos. Dijo eso y a la vez Mariano Rajoy, que aquí nos manda un mensaje, cuando va a Europa manda otro, pues ayer en Marruecos ya dio otro mensaje y lo que dio es, bueno, os vamos a tener contentas a las comunidades autónomas. Vamos a ver si pactamos el techo de gasto, vamos a ver si sacamos los presupuestos generales hacia adelante y luego vamos a ver, oye, cómo repartimos el tema del déficit. Eso es un líder. En personas así, centramos o aspiramos que sean ellos los que, en el presente y a corto, y quién sabe si medio plazo, levanten a España, generen un sistema coherente que llamamos estado de bienestar, gente así, que está en Marruecos haciendo el paripé, ¿bien? En vez de estar en tu parlamento, ¿bien? Peleando realmente tus presupuestos y sobre todo que te acaban de tumbar la educación, que llevas 4 años peleando por ella, que te conllevó destituir a un ministro, Berz por el otro, bien, al que ahora nombras portavoz, y tú estás en el otro lado. Es que es un gobierno desgobernado. Yo me río, o sea, yo como ciudadano digo, pero qué cachondeo es este. Si saben perfectamente que lo que ahora mismo es económicamente insostenible, que es el concepto como tal de comunidad autónoma, que no podemos tener un presidente de comunidad autónoma, no podemos tener una asamblea legislativa de una comunidad autónoma, que no pueden legislar igual o más que el mismo Estado, y lo más importante, y la incertidumbre que generan para el Estado a través del Tribunal Constitucional. No somos conscientes de los continuos recursos de inconstitucionalidad que presentan las comunidades autónomas al Tribunal Constitucional por el famoso ¿qué? Reparto de competencias. Es que después de 40 años hicimos tan bien nuestra grandísima ley de leyes que después de 40 años se siguen todavía peleando comunidades autónomas y estados para ver de quiénes competencias asfaltar las calles. No, pero es que resulta que si las calles son de la Red Nacional de Carreteras, pero cruzan por un pueblo, el asfaltado sí es del Estado, pero el reasfaltado, como es mantenimiento y no es obra nueva,
ya depende de la comunidad autónoma. El Estado dice que no, el otro que sí. Saturamos al Tribunal Constitucional de todas estas cosas y, mientras tanto, las partidas económicas se siguen dando, pero las obras no se van produciendo. Es una maquinaria, insisto, que no somos conscientes lo mal que funciona por el famoso título 8º de la Constitución. Y aún así, sabiendo que eso es así, porque estoy convencido, quiero pensar que sí, que los consejos de ministros lo hablan y deben decir, señores, que después de 40 años vamos a decir las cosas como son y no como nos gustaría que fuera. Que este título 8º es una castaña pilonga que no se come nadie. Que no se come nadie. Y no pasa nada. Y la Constitución sí o sí. Cuando hablan de reformar la Constitución, lo más importante es tocar el tema del Senado. Ciudadanos está muy importante, está muy preocupado. El Senado hay que cambiarlo porque no es Cámara de Representación Territorial. Claro, es que España, cuando ha funcionado bien, nunca ha tenido Senado. Es que nunca ha sido, la España que ha funcionado bien, nunca ha sido bicameral. Ha sido unicameral, ha funcionado con las Cortes Generales y chimpún, por un lado. Y lo más importante también es cambiar el título tercero del Senado y el título segundo de la corona, modificarlo el tema de que pueda ser rey y reina. O sea, son las grandísimas preocupaciones que ahora mismo surten la esencia de España, de la reforma constitucional. Nadie dice, señores, título 8º. Eso sí, nadie lo dice, porque en el fondo, creedme, quieren seguir funcionando como estamos funcionando. No les interesa, por desgracia, que España vaya bien, porque no les duele España. A ver, los políticos no van a hacer una reforma ni de las comunidades autónomas, ni van a quitar el Senado por una razón muy sencilla. Los partidos políticos del sistema son agencias de colocación para los que están ahí trepando. O sea, los que están gobernando, los partidos no eligen a sus líderes por méritos, lo eligen por gente que ha ido trepando, le ha ido haciendo favores a unos a otros y ha llegado hasta los puestos de poder. Tanto el Senado como las comunidades autónomas sirven para crear esos puestos a esos miembros de esos partidos. El Partido Popular va a hacer una reforma para que un montón de miembros suyos pierdan su puesto de diputado, su puesto de senador. No lo va a hacer. O sea, mientras tengamos estos políticos este sistema de partidos en el que los partidos son agencias de colocación que solo mira por su interés, no van a hacer esa reforma. Pero eso sí, luego les duele mucho el paro, o dicen que les duele el paro. Insisto, Vicente, es que con un país que tiene un 20% y que yo creo, de verdad, que hay que empezar a asumir que ya nunca vamos a bajar del 15%. Hay que empezar a asumirlo. Y hasta el 15% tendremos que asumir, Vicente, Pablo, que es un paro estacional, que debería ser de un 5 en un estado que funciona normal, y que vamos a tener que decir, señores, a partir del 15 es poco paro. Lo que pasa es que vamos a ver, Pedro, es decir, asumir que vamos a condenar al 18, 17, 15% de la población activa es muy duro a vivir en un entorno de precariedad donde después de esta crisis hemos expulsado a 3 millones de españoles de la clase media, donde además pues en los comedores de los colegios se está haciendo más prestación más propia de Cáritas para que los chavales puedan comer porque en su casa no se come. Cuando ha subido los niveles de pobreza a unos niveles realmente alarmantes, yo creo que es que algo nos tenemos que hacer mirar. Y es muy simple. Estamos hablando de que va a llegar un momento en el que vamos a tener que elegir. ¿Pero qué queremos? ¿Economías? De estas autonomías, 17 estados federales, confederados, lo que sea, o lo que queremos es pagar las pensiones, que además estamos hablando de que es en estos momentos el principal eje vertebrador de la economía doméstica, de la real, no de los datos macros, no de lo que aparece cuando nos podemos hablar de PIB, etcétera, etcétera. El principal eje vertebrador en estos momentos de la sociedad acaban siendo los jubilados y las pensiones de los jubilados. ¿Qué estamos dispuestos a asumirlos en la miseria? ¿De verdad nos planteamos, para mantener toda esta estructura administrativa que realmente no nos aporta ningún valor más que a la propia clase dirigente, nos planteamos cargarnos 2 pagas de nuestros mayores? ¿O por contra vamos a plantearnos modelos de estos tan estrambóticos como los que ayer planteaban, sin ir más lejos, de decir, no, vamos a ir a un sistema mixto de financiación pública y privada? ¿Pero con qué vas a financiar tú la privada? ¿Con los 600 euros que estás pagando a los chavales jóvenes que se están incorporando con una tasa de desempleo por encima del 50%? Es que realmente yo creo que no somos serios cuando tomamos los planteamientos. A mí me gustaría, si se convoca ese pacto de Toledo, que realmente se afronten planteamientos sólidos, que haya un equipo experto realmente formado por economistas, abogados, etcétera, etcétera, que aporten soluciones de valores reales. Hay una cosa, Vicente, y que les dejen hacer.
Claro, pero Amigo, además porque tú, Vicente, eres experto, estás en ese pacto, dices esto, sometes a ¿qué coño? A votación directamente, cuestionas directamente, señores. Si el título octavo no se erradica o se modifica, directamente yo aquí sobro, porque a mí las cuentas a medio plazo no me salen. ¿Y qué te van a decir posiblemente? Entonces sobra, levántese. Porque si algo, el requisito básico que entendemos que todo el mundo que está aquí sentado tiene es no cuestionéis el sistema dado, porque se vive muy bien. Porque, insisto, por desgracia, Vicente, yo empiezo a asumir que, sabiendo tan perfectamente más como tú has hecho las cuentas, que las cuentas son evidentes, si erradicando el sistema autonómico garantizo 20 años de este estado de bienestar, sin perjuicio del posible crecimiento que pueda haber al verse más alivianado de deuda y de carga, y sabiendo cómo se puede hacer, y nadie levanta la voz, porque en el fondo, insisto, no quieren que España crezca. No, porque al final el estado de las autonomías es muy difícil que tú se vive muy bien así. Sí, es muy difícil que tú mismo viven te cortes muy bien así. Una mano. Es decir, este es el gran problema. Pero yo creo que gran parte de los resultados electorales que hemos visto, gran parte de la situación de este año sin gobierno, no es ni más ni menos que el castigo que han aplicado determinados ciudadanos, ¿vale?, en las urnas, a decir, es que no nos gusta este sistema, no nos gusta el sistema de las autonomías, no nos gusta cómo estáis gestionando, sino de qué iban a salir un partido en menos de 2 años iba a conseguir más de 70 escaños. Es decir, obviamente, nos podrá gustar más o menos quienes lo lideran, nos podrán gustar más o menos las ideas, pero hay una cosa que es evidente, que está muy clara. Esto no es ni más ni menos que el clamor de un pueblo que está diciendo, por ahí vas mal, pero doy un paso más allá. Es decir, la situación que estamos viviendo en Cataluña, ¿cómo están justificando el plantear pues esta república catalana, etcétera? Lo están diciendo porque España nos roba. ¿Por qué alguien puede plantearse un discurso tan absurdo como que España nos roba? Pues es muy simple, se lo plantean porque es que realmente tienen recortes importantísimos en sanidad, tienen recortes en la gran mayoría de prestación de los servicios públicos, pero oye, ha habido quien se ha llevado durante 30 años el 3%, presuntamente. Hombre, la idea de que España nos roba es una cortina de humo, claramente para tapar toda la corrupción que ha habido consigo. Y ojo, y su mala gestión. Claro. Y no solo gestión, lo que se ha llevado, una nefasta gestión. Y la falta de un proyecto político, y además el seguir subidos en la misma burra de ir a pedir cada vez más pasta. Si esto es muy simple, es decir, si lo vimos cuando tuvieron que nombrar la presidenta del Congreso, eso nos costó 13.000 millones de asunción de deuda catalana, más 8.000 millones que se les mandaron vía fondo de liquidez autonómico. Total, ¿para qué? Para que una serie de votos que no se sabía muy bien de dónde habían salido acabaran votando a esta señora. Así funcionan las cosas en este sistema que hemos montado. Por eso yo, cuando decía que se va a ir con el tractor del señor Mariano Rajoy, se lo va a llevar cargado de unos cuantos millones de euros. Estoy totalmente convencido, pero es que además, si luego quieren tener el apoyo del PSOE para que esto pueda seguir medio gobernable, va a tener que hacer consiguiendo financiación y consiguiendo una reducción de los objetivos de déficit en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, en algún contubernio extraño en algunos casos, y en otros directamente por el PSOE. Es decir, el problema aquí es que, como hemos dividido esto en 17 parcelas, pues cada uno, con un sentido además individualista, cada uno lo que quiere es sacar más pasta para lo suyo. Y este es el problema. Por eso digo yo que es un tema de coste administrativo. Es decir, esto no afectaría, reducir 86.000 millones no afectaría a la prestación de servicios. Es decir, el médico te iba a seguir atendiendo igual, por no hablar de otra cosa. Pero sí, Vicente, voluntad política. Claro, pero... Y la voluntad política a lo mejor no tiene un coste económico, pero sí costo político. Y si ahora mismo llega uno, tantos ciudadanos que van ahora de hacemos y decimos lo que otros no quieren decir, y presumen de, bueno, a lo mejor hay que quitar el Senado, y bueno, tiran de titular de Twitter, bien, no han dicho nunca, señores, nos cepillamos el título octavo. No hace falta en las comunidades autónomas, porque lo único que han generado son pequeños condados para pocos golfos, que se han ido llevando mucho, que han generado un status quo en virtud del cual unos pocos se han garantizado un siglo de vida, ellos y sus 3 generaciones a continuación, pero el resto de España, y al final, ¿qué han conseguido? Que el sistema electoral
afiance y reafirme ese contexto, y te llegan los vascos aquí y te dicen, no, de presupuestos nada. Me estás retirando de los 5 al menos estos 3 recursos que tienes en el Constitucional, si no tienes mi apoyo. Para empezar, 1. Y a rueda y a rebufo los catalanes. Bien, y todavía, en vez de tener una vicepresidenta, en este caso, ministra de Asuntos Territoriales, que llega y dice, señores, aquí mando yo. Y como decido por la inmensa mayoría de españoles, no te voy a decir a ti que no. Tenga el costo que tenga, no, ¿qué dice? Sensibilidad foral. Ahora, ¿cómo le dices esa sensibilidad foral a los catalanes? Que no. Te sientas con ellos y le dices, chicos, pero ¿cómo te voy a dar si es que eres un gestor nefasto de lo tuyo? Es más, ya sabes que cuanto peor lo hagas, más me vas a pedir a mí. Y yo he estado con el dinero del resto de las 46 provincias que no son catalanas. Voy a tener que resucitar tu nefasta gestión que diariamente y anualmente estás enterrando. Al final, diciéndole que sí al hijo tonto, estás fomentando el qué, que el hijo sea más tonto aún. Claro, está haciendo al pero chantaje Pedro, de los separatistas. Yo voy a discrepar porque has dado por sentado 2 cosas que yo no creo que sean así. La primera es que aquí mando yo. No, vamos a ver, es que este gobierno no manda porque no tiene esa capacidad emanada directamente de las urnas. Primero, con lo cual, la señora Soraya no manda, ¿vale? Como mucho propone e intenta buscar aliados. Esa sería la primera. Y luego la segunda, no representa a la mayoría de los ciudadanos. Es decir, han obtenido más votos que el resto de las fuerzas políticas, pero ideológicamente no está representando a la mayoría. Con lo cual, como quiera que no representa a la mayoría y que además ella no manda, va a tener que pactar. Y yo, por otro lado, me gustará más o me gustará menos, pero también reconozco que si yo estuviera y aquello fuera, mi empresa fuera el País Vasco y yo tuviera en estos momentos la llave de los presupuestos, yo también iba a jugar fuerte, ¿eh? Es decir, el problema es que ahora se hará, costará lo que tenga que costar, sacarán los presupuestos hacia adelante, volverán a la dinámica del día a día, y nadie se acordará nunca más de volver a ver, oye, qué está pasando, cómo funciona nuestra ley electoral, de dónde acaban saliendo los escaños, realmente el reparto es justo, no es justo, un voto, un ciudadano. No, esto, en el momento en el que tengamos ya los presupuestos y empiece esto a rodar, a trastear, porque yo estoy convencido que esta legislatura va a ser tremendamente complicada, ¿no? Pero se habrán olvidado. ¿Y esto sabes cuándo volverá a salir? Cuando lleguen otras nuevas elecciones y a alguno de los grandes no le gusten los resultados que han obtenido. Y entonces se volverán a cuestionar, oye, lo que hace 6 meses se estaba cuestionando y todo el mundo lo decía. Ya veréis cómo no pasa nada. Y en este contexto, en vez de dar un golpe en la mesa, por ejemplo, Ciudadanos, que sabe que aunque solo tenga 30 escaños, son 30 escaños que en un momento dado pueden ser 90, por ese posible apoyo que pueda dar y que haga superar la mayoría, los 175, los 176, leemos hoy, Ciudadanos pide al PP que saque a bolsa loterías y apuestas del Estado ante el éxito de la colocación de AENA. Es decir, a partir de ahora, Moncloa y los intereses de los españoles es juguemos al Monopoly. A ver qué calle me cuesta más o menos, y es lo que propone Ciudadanos. Si os fijáis, no hay propuestas de Estado. Simplemente es juguemos al Monopoly. Oye, ¿por qué no sacas lotería y apuestas del Estado y quinielas y tal? Que al fin y al cabo el fútbol, el turismo, la playa y los toros siguen levantando España. Te pongas como te pongas, pues venga, lotería, la gente sigue invirtiendo en quinielas y sácalas a bolsa. Eso propone Ciudadanos. En vez de ir al meollo del asunto, que señores, título 8. Señores, sistema electoral. ¿Por qué ha propuesto Ciudadanos que se modifique el sistema electoral? ¿Porque le preocupa a los nacionalismos? No, porque han tenido 3 millones de votos y apenas 30 escaños. Porque saben que, lógicamente, que es injusto. Si esos 3 millones están bien repartidos, hubieran conseguido el doble, 60. Es decir, por su interés, no por el interés de España. Insisto, digamos las cosas como son y no como nos gustaría que fueran. Hombre, evidentemente la ley electoral, la ley de Ont, beneficiaba a Ciudadanos cuando estaba únicamente en Cataluña, de la misma forma que beneficia al PNV, de que beneficia a CiU y demás. Por eso lo que decías tú, en todas las elecciones el PNV siempre tiene sus 5 diputados. Es por esta ley, la ley de ON, que es totalmente injusta, que no permite que un ciudadano sea un voto. Esto es lo que hace que estos separatistas puedan chantajear al Estado. Ahora, claro, ahora Ciudadanos se ha extendido al resto del territorio y se ha dado cuenta de que el aumento no es proporcional. No le beneficia para nada
y quiere cambiar esto. Luego, lo que decías tú de jugar el Monopoly, a mí de Ciudadanos no me sorprende. Ciudadanos es el único partido político, el único que ha defendido oficialmente el libre mercado, la economía de mercado. Con lo cual, es lo que dices tú, de vamos a seguir con las privatizaciones, a privatizarlo todo y demás. Porque ya llevamos un historial en España de privatizaciones bastante largo. Felipe González fue el que empezó a privatizar, creo que fueron más de 80 privatizaciones, un partido que se dice socialista. Luego Aznar siguió, creo que fueron los 50 y demás. O sea, a vender España, es lo que España puesta en venta. Pero fíjate, puestos a vender, si te ves obligado a vender, que es, insisto, como plan B, C o como fuerza mayor, coño, puestos a vender, vende bien. No malvendas lo tuyo, que detrás están los intereses de los tuyos. Esta propuesta de Ciudadanos es carne de Twitter. Ciudadanos propone cambiar y salir a bolsa. Coño, qué idea más buena. Oye, qué buenos son, es verdad. Y como han ido bien, pues sacamos lotería, claro, y después Adif, y después, muy bien. No, es que eso son medidas de Twitter. Eso no es llevar un Estado. Un Estado es decir, señores, ¿cuál es la causa causarum? La causa de las causas. Que tienes un sistema que no es sostenible. Bueno, pues lo mismo sobran habitaciones. Pues sobran habitaciones. Es decir, te sobra el título octavo. Vamos a ver, Pedro, yo creo que aquí, mira, esto voy a parafrasear a mi amigo el Coletas, ¿no? Si es que... ¿Es tu amigo? Bueno, es un decir. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no va a serlo? No tengo gusto conocerlo personalmente, pero seguro que tampoco me llevaría mal. Yo no me llevo mal con casi nadie. Eso es bueno. Estamos hablando de la marca blanca del PP. Esto es así. ¿Realmente Ciudadanos propone? ¿O Ciudadanos lo que hace es lo que el PP le está diciendo que haga a cambio de? Entonces, vamos a ver. Lo que subyace aquí es la necesidad de generar liquidez y de generar ingresos extraordinarios, porque vía recaudatoria no se generan. Y en estos momentos, además, tenemos otro problema, y es que de los 60.000 millones que se destinaron al rescate bancario, tan solamente se han recuperado 4.500. El FROB prácticamente está desmantelado y allí ya prácticamente no queda nada por vender. Y ahora lo que estamos hablando es de una fusión entre, o no fusión, o lo que sea, entre Bankia y Banco Mare Nostrum, que es claramente deficitario, donde se ha perdido muchísimo dinero. ¿De dónde vamos a recuperar esto? Bueno, pues alguien ha dicho, bueno, lo que vamos a hacer es vender, es decir, vamos a vender determinados activos, y yo diría que el activo más preciado en estos momentos pues es Loterías de Apuestas del Estado. Bien, dicho esto, yo tampoco estoy muy de acuerdo en que anteriormente se haya hecho. Anteriormente se ha hecho, pero se ha hecho porque había una finalidad. Es decir, cuando se produjo la venta de determinadas empresas del antiguo Instituto Nacional de Industria, que se ha realizado básicamente en 2 lotes, eran para cumplir determinados objetivos económicos y macroeconómicos, para los que hacía falta determinada liquidez. En este caso, lo que estamos haciendo es vender para pagar la cuenta de la tarjeta de crédito con la que estamos comprando el pan. Es decir, es que esta es la realidad de este país. Nos estamos endeudando nosotros no estamos invirtiendo, nosotros no pretendemos ahora colocarnos dentro de la Unión Europea, y para entrar dentro de la Unión Europea necesitamos tener determinados parámetros de convergencia. No, nosotros lo que tenemos es un gasto que no nos podemos permitir, y lo que estamos haciendo es vender absolutamente todo para financiar algo que se nos está yendo en circulante, que se nos está yendo en gasto corriente. Esto es lo perverso. Lo perverso es eso, porque, en definitiva, ¿cuánto tiempo llevamos sin invertir en infraestructuras? En infraestructura de verdad, no en aeropuertos chorras de estos, con la intención, pues, de que coloquen la estatua del abuelo bono, y cosas por el estilo, ¿no? Bono. Es decir, bueno, el del bono, yo me refería al otro, al de Castellón, etcétera, etcétera. Pero llevamos... ¿cuánto tiempo sin abordar el tema del plan hidrológico en un país como España, que además tiene un problema hídrico importante, que además eso condiciona el crecimiento industrial o el crecimiento de cualquier economía? ¿Cuánto tiempo llevamos sin abordarlo? La excusa es que estamos de recortes y no hay presupuestos. Oye, pues al final lo que hay que hacer es este tipo de ventas, que yo no digo que no se hagan, yo no digo, es decir, en ocasiones en las empresas, cuando uno tiene determinado activo, lo que focaliza es vende a lo mejor un activo que no forma parte de su core business para generar rentabilidades o para generar plusvalías suficientes para cometer determinado proyecto de innovación o de desarrollo de otra línea de negocio, etcétera, etcétera. Vale, pero es que aquí no hay desarrollo de nada. Aquí es seguir pagando una factura que estamos pagando por una serie de gastos
que no nos podemos permitir y que un día u otro habrá que cortarlo. O sea, yo no sé si será una cuestión del artículo 8 que haya que echarlo hacia atrás. Yo lo que tengo muy claro es que tarde o temprano esto va a haber que cambiarlo. Y que cuanto antes lo cambiemos, mejor parado vamos a salir todos. Tú ayer, Vicente, nos decías en la intervención telefónica con mucho criterio. Sí tengo algo claro, y es, si para solucionar estos problemas seguimos haciendo lo mismo, Claro. ¿aspiramos a qué? A tener seguir lo obteniendo lo mismo mismo, resultado. correcto, ¿no? Bueno, que tú me acuerdo, Vicente, que nos lo comentabas y diciendo, chicos, mira, yo creo que la primera decisión ya no es tanto ni política ni económica, no es de sensatez humana. Si haciendo lo que estoy haciendo obtengo los resultados que obtengo y sigo haciendo más o menos lo mismo, ¿qué resultados diferentes aspiro a tener? Ninguno. Y yo os pregunto, ¿se está haciendo algo diferente? No. ¿Se quiere hacer algo diferente? Tampoco. Por eso, Luego, no les duele lo nuestro, no les duele realmente que te presentes en Bruselas con tus narices bien puestas y llegues y digas, no tengo un 20% de paro, pero no me compares con Grecia. ¿Y con quién quieres que te compare? ¿Con Hamburgo? A ver, Es que hay que tenerlos muy gordos para llegar allí y decir, chicos, si sabéis cómo más o menos se puede solucionar, no lo queréis solucionar, estamos haciendo que no queremos ver nada, estamos dilatando una multa que es gorda y que va a llegar sí o sí, y no os vamos a poner todos los intereses que debiera, por el tiempo que se ha ido dilatando, y todavía seguimos sin hacer los deberes. no, habrá que Porque no queremos coger el boli y ponernos al lío. Habrá Pues que nos preguntarse, multen, habrá que que nos multen. preguntarse por qué los políticos siguen haciendo lo mismo. Los que gobiernan España no son los políticos, por mucho que no quieran decir que es una democracia. Y Créeme, demás. porque este sistema está basado en que solo ellos, esa oligarquía política que hacen de su partido su patria y no España, No, y lo que hay por encima de les esa oligarquía. interesa un caos sostenido. Ese caos sostenido es económicamente extraordinariamente rentable para esa, insisto, oligarquía política creada por este sistema de, por un lado, partitocracia, que ya hemos pasado a una siguiente fase, de idiocracia, y todavía lo peor, que todavía hay gente que se cree que este sistema, tal como está montado, nos va a garantizar el estado del bienestar. Sí, pero es que no Hay es- que ser algo lerdo. No es solo una oligarquía Algo. política que dices tú, hay que ver qué hay por encima de esa oligarquía política, que son las grandes empresas y los bancos que financian estos partidos. Ya sabes que quien manda paga. Yo te financio la campaña y tú haces políticas que me benefician a mí. La Razón, que no es un periódico precisamente de izquierdas, reconocía abiertamente que el IBEX 35 financiaba a Ciudadanos. Eso es un artículo que sale y es que ya te lo restriegan por la cara. Ya los ciudadanos pueden ver perfectamente cómo son las grandes empresas las que gobiernan este país y no pasa nada. Mira lo que pasó con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, después de que le echaran, entre comillas, del PSOE, reconoció cómo el grupo Prisa le estuvo presionando para que pactara con el Partido Popular. O sea, ya se ve claramente quiénes son los que gobiernan aquí. Con lo cual, no van a cambiar nada, porque cambiar algo significaría que las grandes empresas que hay detrás perderían sus privilegios y su riqueza. Por eso no van a cambiar absolutamente nada si quieren seguir recibiendo esa financiación de estas grandes empresas. Fijaos en este sentido lo que nos dicen a través del Twitter, como, o en este caso el WhatsApp, cómo nos van siguiendo, y al hilo de este contexto, Ana, nos hablan concretamente de un costo muy concreto que tiene un sector muy concreto. Efectivamente, nos dicen 1.000 millones de euros anuales es lo que cuesta la inmigración ilegal. El gobierno central no manda nada y solo coordina. Ni tampoco, diría yo. Ojalá que coordinara. Si coordinara gente que quiere y lo hace bien, todavía. Pero tampoco coordina. ¿Qué hace? Cede. Cede. ¿De qué nos habla nuestra amiga Sorayita? Cede. ¿Cómo cede? Nos habla de que nosotros, ¿qué somos? Sensibilidad foral. ¿Te ha gustado la expresión? y yo creo, Pedro, que nos estamos dejando Son cómplices del fracaso. Cómplices del fracaso. Yo creo Y que coautores del fracaso. Perdona, Vicente. Sí, creo que nos estamos dejando. Yo creo que habéis introducido perfectamente cuáles son los digamos los escenarios de poder, y nos falta otro, y es el adoctrinamiento vía educación. Es decir, por eso todo este interés con las continuas reformas de las distintas leyes de educación, cuando al final la realidad es que entre las universidades públicas no tenemos ninguna entre las 200 primeras, ni una sola. Y ojo, y hay en España 77 universidades. No quiero hablar nada de cuáles son las tasas de abandono antes de llegar a los 14 años de los estudios.
¿vale? Las tasas de fracaso escolar son insostenibles y en general el sistema de educación español ha puesto de manifiesto que es totalmente inoperativo para poder acometer lo que cualquier estado del primer mundo, cualquier estado moderno tiene delante de ellos. Para lo único que está sirviendo perfectamente es para el adoctrinamiento ideológico de todos aquellos chavales a los que, lejos de enseñarse el inglés en el colegio, en mi comunidad, ¿vale? Lo importante es que sepan valenciano. Eso sí, valenciano escrito en els Països Catalans, concretamente referenciado a la Generalitat de Cataluña. Eso es importante, eso es adoctrinamiento. Es decir, da exactamente igual cuáles sean sus niveles de competencia en inglés o en un segundo idioma. Lo importante es el nivel de competencia en una lengua que cuando pasen 80 kilómetros hacia adelante, a ver, y yo soy valenciano parlante, ¿eh? Cuando lleguen 80 kilómetros, es decir, lleguen a Requena, ya no van a poder hablar con nadie más. Esto es las generaciones que estamos formando. No quiero decir lo que se está formando en el País Vasco, lo que se está formando en Cataluña, lo que se está formando en Andalucía. Es decir, lo que ya hay formado, de hecho. Claro, con lo cual son auténticos disparaderos ideológicos y donde no se genera más que gente, permitidme la expresión y con todos mis respetos, mediocre. Lerdos. Tontos útiles. Claro, el problema de esto está en que la educación es una competencia que es autonómica cuando tendría que ser estatal. ¿Qué pasa? Cada comunidad autónoma escribe sus libros de texto. Por eso te puedes ir al País Vasco y ahí te pueden contar una historia de España o una historia del País Vasco, te puedes ir a Andalucía y te contará otra. Como dice Vicente, en las escuelas no se enseña, se adoctrina. Se adoctrina para lo que quiere este sistema. Pero fíjate, si se adoctrinara y se adoctrinara bien, bendito adoctrinamiento. El problema es que no se adoctrina, porque en realidad solo se puede elevar a la categoría de doctrina aquello que está basado en la verdad, y la verdad con mayúscula. Eso no es su verdad, es su supuesta verdad. Y a partir de ahí genero un árbol y me creo yo las ramas, ¿bien? Y digo yo cuáles son las raíces de ese árbol. No, señores, las raíces de ese árbol no depende de hacer de Sabino Arana o no rey de Álava. ¿Bien? No. Depende de una historia de España que es la que es, incuestionable, y que no vas tú ahora mismo a tergiversar por el hecho de que una Constitución y un título octavo te ceda en su artículo 147 determinadas competencias y a partir de ahí, insisto, eleves a la categoría de pater patriae al que debería ser hijos sin apenas, si ese hijo, dientes de leche. Y eso durante 40 años has generado lo que en teoría no aspiraba a ser ni gato y ahora mismo tienes un gran dragón. Y el hijo, que en teoría sigue siendo hijo, ahora mismo hace y deshace y le dice qué hacer y deshacer al padre. Y el padre no solo dice sí, sino va a decir por ahora siempre sí. Ese es el sistema que nos hemos dado. Por lo tanto, no me extraña que ahora lleguen la LOMCE y les digan no. Y todavía llega el ministro ayer de Educación y directamente después de la votación, poco menos que dice, bueno, venga, no os preocupéis, no hay problema. La que queráis. ¿Qué queréis? ¿Qué educación queréis? ¿Queréis no ir a clase? Pues no vamos a clase, si es que no hay ningún problema. ¿Queréis no estudiar? Pues no estudiamos. Si yo soy ministro de Educación, porque me han dicho que lo sea, si soy portavoz, voy a deciros que sí a todo, porque estamos entre la espada y la pared, y en este contexto ves a un ministro que según termina la votación, lo hemos escuchado hoy en el informativo, según termina la votación, dice continuamente que sí, y no pasa nada. Y no le duele. Y ese día habrá dormido normal y no le habrá pasado nada. Mario, ponnos por favor al ministro de Educación para que veamos lo que le duele el haber fracasado el proyecto que él hereda y lo peor, lo que no le duele a su partido después de estar 4 años intentando, digamos, motivar y convencer al personal que esa es la ley de educación que realmente necesita España. Fijaos lo que os duele. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista que pide la suspensión del calendario no tiene efectos jurídicos inmediatos. Así es, porque si la proposición de ley se toma en consideración, comienza un largo procedimiento que llevará en su caso a la modificación de una ley orgánica, puesto que el calendario está en la disposición final quinta de la ley. Por tanto, no tendrá efectos jurídicos. Bien, el Gobierno quiere dar un paso adelante, señorías. El Gobierno ha manifestado su voluntad, lo ha hecho su presidente, de llegar a un pacto nacional por la educación.
El Gobierno, además, va a cumplir con los compromisos contraídos el Partido Popular y Ciudadanos en el punto 78, al que se ha hecho referencia aquí respecto a la suspensión de ese calendario en aquello que no estuviera en vigor. El Gobierno, además, va a auspiciar también en la subcomisión de la Comisión de Educación la búsqueda de ese Pacto Nacional por la Educación. Fijaos lo que les duele. Proyecto de decreto, tal. Fijaos lo que les duele. Te acaban de tirar lo que llevas peleando durante 4 años, solo al menos, por respeto a tu esfuerzo realizado durante 4 años, coño, defiéndelo con más ganas, peléalo más. No, como no iba a salir, pues ¿qué queréis? Camisetas verdes, ¿qué queréis a partir de ahora? ¿Repartimos tablets a la gente? ¿Queréis eso? Y vamos de modernos. Por ejemplo, dejamos de dar historia. Quizá lo mejor es dejamos de dar historia y aprendemos suajili para que seamos también muy, digamos, condescendientes con la situación de África. Aprendemos suajili, es otra opción. Pero a mí no me puede extrañar nada la reacción del ministro. Si el aspirante en su día a presidente del gobierno, el primer guiño que hizo a ese diálogo fue precisamente decir, bueno, vamos a suspender de momento la reválida. Eso ya lo digo. Es decir, ya está diciendo cuál es el interés que tiene este gobierno con la educación, y es utilizarlo como moneda de cambio para otra serie de medidas que le preocupan mucho más. Probablemente los 5.500 millones que tiene que reducir en materia de déficit. Probablemente eso le preocupa. Ahora, ¿cómo se formen? Los ciudadanos que tienen que pagar el sistema de pensiones y el estado del bienestar en los próximos años, esto parece ser que le da un poco igual. Pues bien, pues que la gente tome buena nota a la hora de cuando vayamos. El problema es, Vicente, que la gente no toma nota. Porque yo tengo muy claro que no van a aguantar 4 años. La gente ahora está en modo turrón, modo lotería de Navidad, ¿ven? Y no le saques de eso. De verdad, el español han conseguido hacerlo tan ajeno a su día a día, lo que realmente a cualquier ciudadano, que ya dice ahora, le debería doler y que en el fondo no le duele, que por eso luego la gente llega, vota y no se cuestiona cosas. El problema es ese, que la gente no se cuestiona cosas. Si se las cuestionara, posiblemente la cosa a lo mejor variaba, pero es que la gente no se lo cuestiona. Bueno, han hecho, no te preocupes, ya llegarán a algún acuerdo y seguro que en mayo o en junio algún tipo de selectividad haremos. ¿Con qué temario? No sabemos. ¿A desarrollar o tipo test? No sabemos. ¡Viva España! Pero quiero turrones. Estoy en modo turrón, en modo lotería de Navidad, y así es muy fácil. Modo Reyes, lucecitas ya en Madrid, pongo las lucecitas, en Madrid y en la cabecita de cada madrileño también. Y entonces, ¿qué genero? Una anarquía política en donde realmente no manda nadie, porque nadie toma decisiones. No se hablan de políticas, como hacemos en esta tertulia, pero sí mucho de política. Y mientras tanto, organizamos desayunos de prensa, que ahora se hacen, ¿verdad? Que los llevan al Hotel Hilton y tal, los tienen 2 horas con una logística espectacular, unos desayunos brutales, que esos están organizados por los mismos grupos mediáticos para luego de ahí sacar titulares, tal. Yo digo, ¿y esta persona? Este político, entre los desayunos de prensa que se pegan 2 horas y media entre croissants, zumos de naranja y tal, luego de ahí sale, luego se va al plató de La Sexta, luego llega, come, se va a la otra radio, tal, y este tío cuando se sienta hace números y toma decisiones, nunca, ni tampoco su departamento. Tiran de titulares de Twitter. Ciudadanos proponen lotería sacarlo a bolsa. Viva el Monopoly. Pablo. Eso lo fácil, sacar titular de Twitter y no ir al fondo de la cuestión. Lo que decías tú de que la gente vota sin sentido, porque la gente no vota ideas, la gente vota etiquetas o vota colores. Es lo que yo llamo hooligans políticos. Yo soy del PP. El PP puede apoyar el matrimonio homosexual, el PP puede apoyar a los separatistas, el PP puede hacer un montón de cosas, pero es que es mi partido. O yo soy del PSOE. El PSOE puede privatizar, el PSOE puede legalizar las empresas de trabajo temporal, como hizo, el PSOE puede hacer recortes, ya, pero es que el PSOE es mi partido. ¿Qué pasa? En España, a lo largo de la democracia, han seguido una estrategia muy buena. En este sentido, Pablo, que es verdad, como tú dices, que son presos de unas siglas y no de unas esencias. Claro. Bien. Nos preguntan, a través del Twitter, una pregunta interesante que se la lanzan a Vicente.
Nos dicen, ¿cómo es posible que ante la que se avecina de una posible subida de impuestos y alguna otra medida de recorte que se esté estudiando, cuyo colectivo perjudicado posiblemente sea la clase media, Rajoy pueda anunciar que habrá flexibilidad económica para el techo de gastos de las autonomías? ¿Por dónde van a ir las propuestas de Rajoy, según Vicente, para que pueda cumplir con esos compromisos que se están anunciando y, a su vez, pueda cumplir con Bruselas? Bueno, vamos a ver. Es para nota la pregunta, ¿eh? No, la pregunta está muy bien. Yo creo que esto es un tema de ver cómo vamos intercalando los plazos. Que si van a haber recortes, no te quepa la menor duda. 5.500 millones. Yo, fíjate, Vicente, creo que son conscientes que posiblemente sea más y quieren mediáticamente irlo diciendo muy tácitamente para que no tenga una repercusión mediática gorda, porque creo que el 17, ya solo la subida del impuesto de sociedades va a ser importante, para empezar. Sociedades, y posiblemente no quieren tocar el IRPF, pero sabrán cómo tocarlo bien para que al final tienen que ingresar más. Tiene que ingresar más, Vicente, es que es así. No, es que sabes que yo no estoy tan de acuerdo en esto. Es decir, o ingresas más o gastas menos. Eso es decir, porque el déficit eso es ingresos menos gastos. Tomar decisiones. Algo, claro. Tomar lo que pasa es decisiones. que si tú quieres seguir manteniendo la línea de gastos y quieres cumplir con el objetivo de déficit, tienes que incrementar los ingresos. Ahí estamos de acuerdo. ¿Cómo incrementar los ingresos? Bueno, pues básicamente recaudando más. ¿Cómo recaudas más? O haciendo crecer a razón de 2 dígitos tu economía, y como esto no es China, no va a pasar, o lo que haces es que subes tu tributación, ¿de acuerdo? ¿Sobre quién lo impactas? Me da igual. A mí me da exactamente igual. Al final la economía es un ecosistema estable donde si tú impactas sobre las empresas, tarde o temprano va a llegar al ciudadano de a pie. Si tú lo haces sobre el ciudadano de a pie, pues va a llegar probablemente más antes que después, pero también yo creo que las líneas van a ser claras. Es decir, impuesto de sociedades, pero esto no es suficiente. Yo creo que además con el escenario macro que estamos barajando en estos momentos, creo que va a haber una subida importante sobre la presión en los impuestos vía hidrocarburos, impuestos especiales, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a empezar a asumir que en España el litro de gasolina va a costar lo que cuesta de Pirineos para arriba, es decir, de 1,50 € para arriba. Creo que además se van a tocar determinados tramos de IVA y muy probablemente vamos a ver el IVA en el 23%, ¿de acuerdo? Si no en un primer toque, sí en un segundo toque, y lo último que dejarán serán pendiente el tema del IRPF. Yo no creo que impacten sobre el IRPF, porque eso lo que tendría inmediatamente sería un efecto rebote importantísimo sobre el consumo y una ralentización brutal de la economía, como ya hemos sufrido, con lo cual esa parte creo que es la que menos se va a tocar. Pero de cualquier modo no hay que perder algo de vista que yo estaba comentando ayer, y es qué está sucediendo con la deuda. Estamos frente, yo lo titulaba ayer en Twitter, frente a la puesta en marcha del estallido de la crisis de deuda. Es decir, esto ya prácticamente va a ser un hecho. Es decir, de hecho, hoy venía en 5 días que el coste de la financiación se dispara un 60% en mes y medio. El coste de la financiación de España. Quiero recordar que tenemos un coste superior al 100%, o sea, tenemos un nivel de deuda superior al 100% del Producto Interior Bruto. Es decir, esto el declarado. Si además hablamos probablemente de lo que sea la deuda encubiertas entre administraciones, etcétera, etcétera, bueno, pues podemos llegar a un 140%, ¿no? Con lo cual es una cantidad que cualquier tipo de subida del precio del dinero, y hay una cosa que tengo muy clara, y es que ahora en diciembre la Reserva Federal Americana va a subir los tipos de interés, y yo creo que a lo largo del año que viene vamos a tener a razón de 0,25 puntos trimestrales, es decir, vamos a cometer 4 subidas más. Bueno, pues esto va a tener obviamente un impacto sobre el tema de la deuda. Estamos viendo cómo está evolucionando la bolsa americana y cómo desde luego se está yendo de deuda soberana todo a renta fija americana. Con ese escenario, el único aspecto que les quedaría para recortar ese déficit se llama pensiones. ¿Cómo lo van a enfocar? Yo lo tengo muy claro. Y no es que lo tenga yo muy claro, es que creo que ahí coincidimos casi todos los economistas. Muy probablemente lo que se va a hacer es suspender las 2 pagas extras de nuestros mayores. A corto plazo. Eso en el corto plazo. Pero corto plazo es en el 17 o primeros del 18. Bueno, probablemente aquí se pacte en el Pacto de Toledo alguna serie de medidas gradual, etcétera, etcétera. Tendrán que hacer una reforma para poder traspasar el dinero de Economía y Hacienda a la Seguridad Social, que esto no está hecho. Y por otro lado,
Además, eso les permitirá contabilizar 17.000 millones que no están contabilizados, ¿de acuerdo?, para que no impacten en los objetivos de déficit, pero que tarde o temprano se lo tienen que comer. Y esto viene desde la época del señor Felipe González, que no es de ayer, y aquí han ido dejando pasar la pelota, que es básicamente un préstamo de Hacienda a la Seguridad Social que no está completo. Levantas la alfombra, metes mierda, y con la mierda, cuanto más al fondo y a la esquina, parece que pero luego se va acumulando y luego al final, oye, aquí hay algo debajo. ¿Qué hay? Y no es oro, precisamente. Pablo. Yo a Vicente le quería plantear una pregunta, como economista que es, sobre el tema fiscal y demás, de la recaudación que es necesaria. Si no crees que un problema grave que tiene España es que hay mucha carga fiscal sobre pequeñas y medianas empresas, y sin embargo muchas grandes empresas, debido a ingeniería fiscal que hacen o a evasión de impuestos, pagan mucho menos impuestos de los que deberían o de lo que sería aconsejable. Por ejemplo, salió una noticia que a mí me impactó bastante. Es que el Corte Inglés, una gran empresa que hay en España, desde 2010 el impuesto de sociedades le sale a devolver. Sí. Es decir, no sé qué es lo que hace exactamente, sino que no paga impuestos de sociedades, sino que además le pagamos nosotros. O sea, como si nosotros estuviéramos pagando impuestos al Corte Inglés. Bueno, no es exactamente... Lo que me refiero es si no crees que sería más justo que estas grandes empresas pagaran más impuestos, reducir los impuestos a las pequeñas y grandes empresas, que son los que... Porque está claro que las pequeñas y medianas empresas crean trabajo estable. Las grandes empresas crean trabajo precario. Y eso te lo puedo decir porque lo estoy viviendo yo. Yo, en la empresa en la que trabajo, había uno trabajando 7 horas, y cuando se fue, en vez de contratar a otro de 7 horas, contrataron a 2 de 4 horas. Es como si cojo una persona de 8 horas, le echo y contrato a 8 personas de 1 hora. Estoy multiplicando el trabajo por 8. O sea, lo que siempre nos dicen, que las empresas crean trabajo, sí, pero una cosa es crear trabajo y otra cosa es crear un ejército de esclavos. Porque que venga una gran empresa y cree 1.000 puestos de trabajo de 2 horas a la semana cada uno, eso no me vale de nada. Me gustaría saber tu opinión como economista sobre esto. Siempre hay sin entrar en lo que es justo o no es justo, es decir, habrán cosas que son como son, sean justas o sean injustas. Es decir, lo que sucede es que cuando estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de grandes cantidades de puestos de trabajo, de grandes capacidades de negociación y de grandes cantidades de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú estás en un mercado totalmente globalizado, lo que no puedes plantear son una serie de medidas fiscales que acaben haciendo que los capitales y que estas empresas acaben yéndose a otros sitios, ¿de acuerdo? Esto es uno de los aspectos que hace que, desgraciadamente, la presión fiscal más alta recaiga sobre el 90% de las empresas de este país, que acaban siendo pequeñas, medianas empresas y profesionales liberales, autónomos, etcétera, ¿vale? Pero esto va a ser difícil cambiarlo. Que a todo el mundo nos gustaría escuchar la palabra decir, oye, quien más tiene, quien más pague. Pero precisamente quien más tiene capacidades de irse a negociar a otros sitios. Entonces tampoco nos podemos permitir el lujo de que estas compañías vayan saliendo. Entonces, si bien no me parece que sea justo, al final esto va a seguir siendo así, ¿de acuerdo? Pero yo creo que hay algo que nos estamos olvidando. Al final todo lo estamos grabando, todos los tributos, básicamente sobre rentas del trabajo y sobre las rentas del capital. Porque uno de los grandes horizontes que queda por explorar, ¿vale? Lo que pasa es que este es más complicado y probablemente haya gente que no le guste. Es decir, es que habría que incrementar la presión, no sobre las empresas, no sobre los trabajadores vía IRPF, no sobre el consumo vía IVA, sino empezar a barajar qué pasa con las rentabilidades del capital, que esas están ahí, porque al final esas rentabilidades del capital no van a seguir existiendo si no somos capaces de preservar o mantener el estado del bienestar, y en este caso el eje vertebrador, que serían las pensiones. Entonces, en estos momentos ya hay mucha gente que está barajando que el ir a un sistema de reparto basado en las rentas del trabajo para el mantenimiento de las pensiones no parece que tenga demasiado sentido, y que habría que empezar a barajar en qué medida trasladamos parte de esa presión para el sostenimiento del estado del bienestar sobre las rentas del capital. Cuando Vicente se habla que el Estado coloca deuda y coloca tanta deuda que normalmente suelen comprar los chinos a tanto porcentaje, ¿eso en la práctica es una especie como de dinero recibido que luego hay que devolver, o realmente eso solventa algo en la práctica? No, sin lugar a dudas. Vamos a ver, o sea, cuando tú dices, luego lo vestimos como quieras o le ponemos el nombre, lo que sea, eso se llama ir al banco a pedir dinero.
Yo voy al banco, le pido el dinero y entonces, dependiendo de lo que se fíe el banco de mí, es decir, si yo soy un tipo así un poquito chungo, pues no se va a fiar demasiado y entonces, suponiendo que me deje el dinero, va a querer obtener mucha rentabilidad porque luego él va a extrapolar y dice, bueno, como tengo cierto nivel de morosidad con este perfil de clientes, quiero tener mayor rentabilidad. O bien, soy un país solvente, o soy una persona solvente, una empresa solvente y consigo unos tipos de interés más barato. Pero no te equivoques, que cada vez que se está diciendo que se colocaba deuda a intereses negativos, bien, en ese momento, esa deuda, pero solo esa, ¿qué sucede? Toda la deuda que nosotros tenemos tenemos que devengar una serie de intereses y, sobre todo, tenemos necesidad de seguir endeudándonos. ¿A qué precio lo vamos a pagar? Al precio del mercado, como cuando tú vas al banco a pedir un crédito. Luego, no nos equivoquemos, es decir, todo eso hay que pagarlo. Lo que sucede es que parece ya habitual que lo único que se hagan sea acometer pagos de intereses y refinanciación de capitales continuas. Y esto es algo que yo ayer en la intervención decía que me da muchísimo miedo de esa crisis de deuda, porque al final puede ser que no podamos refinanciar los principales, y si no podemos refinanciar los principales, yo no sé si será el caso de España o algún país un poco más pequeño de la Unión Europea, pero podemos empezar a encontrarnos con default. Es decir, con países que directamente no pueden atender sus pagos, sus vencimientos de deuda. Nos ¿vale? quedan dos minutitos de tertulia, y tengo que preguntaros a ambos, en este caso también a ti, Vicente, como experto económico, y que yo muchas veces me lo pregunto, ya como ciudadano que le duele lo suyo, que quiere lo mejor para los suyos. Técnicamente hablando, ¿se puede llegar a asumir por parte de Europa y en general de nuestros acreedores una quiebra real y objetiva? ¿Se puede dar por quebrado a un país, técnicamente hablando, económicamente hablando, por parte de sus principales acreedores? ¿O tal como está montado el sistema hay que rescatarlo o refinanciarlo sí o sí? Esa es la pregunta del millón, y te digo que es la pregunta del millón porque esto acaba apareciendo en todos los foros económicos, etcétera, etcétera, siempre. Y lo peor es que encima te la hago teniendo 2 minutos. Pero casi vamos a intentar. Casi de facto te diría que no se puede. Pero hay una cosa que es cierta, es decir, no podemos seguir endeudándonos continuamente. Ahora conseguiremos un tirón fruto de las políticas del señor Trump en Estados Unidos, pero al final estas políticas están basadas también en deuda. Es decir, lo que va a hacer Estados Unidos es volver a endeudarse. Y todo esto, ¿qué es lo que está trayendo? Lo que está trayendo es que, en definitiva, esos activos cambien de mano. Antes decías que nos compren la deuda China, ya, o Arabia Saudí, o determinado fondo de inversión que luego acaba vendiéndolo. Es decir, lo que estamos haciendo realmente es perder gran parte de esos activos que tenemos en pro de otros países o de otros inversores o de otros mercados que son los que están comprando. Es decir, que cuando nos compran deuda, al mismo tiempo, comprando deuda, vendemos soberanía. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Es decir, en el momento en el que tú te endeudas, tu casa pasa a ser del banco. Pues en este caso, en la medida en la que España como país se endeuda, acaba siendo más vulnerable a los intereses de otras economías o de otros intereses o de otros lobbies, ¿no? Pablo. Ese es el principal problema que tiene España, la pérdida de soberanía. En el momento que, lo decías tú, China está comprando deuda, tú dependes de China, tú le debes dinero a China. Con lo cual, ¿eso en qué se traduce? En que somos una colonia. Somos una colonia tanto de Estados Unidos, por las bases de la OTAN que tenemos en España, somos una colonia de las monarquías del Golfo, somos una colonia de China. Sobre todo en el caso de China, yo cuando más me doy cuenta de que somos una colonia de China es cada vez que voy a Usera. O sea, no sé si habéis estado en Usera, parece que estás en China, es el Chinatown de Madrid. Todo está en China, todo está en chino, solo son productos chinos. Una vez entré en un supermercado en el que todos los productos eran chinos y todos los trabajadores eran chinos. ¿Qué pasa? Hemos perdido la soberanía, no podemos decidir sobre nuestra economía y sobre lo que queremos hacer. Son otros, desde fuera, los que están decidiendo por nosotros. Eso es lo que está destruyendo nuestra economía. Yo creo que el principal problema que tiene España es ese. En el momento que España recupere su soberanía y España sea la que decida cuáles son las políticas económicas que más le conviene, es cuando podemos empezar a prosperar. Y no cuando dependamos de agentes extranjeros. Ahora bien, para eso primero, que es la conclusión, creo yo, y saco yo la conclusión y creo también compartirla,
con nuestros oyentes, es decir, para poder recuperar la soberanía económica, primero hay que recuperar la gran soberanía, es decir, la soberanía de tus territorios. Es decir, que España mande sobre España y no unos pocos españoles sobre el resto de España. Y luego, a partir de ahí, cuando tú ya tengas autoridad moral contigo mismo y con los tuyos, ya podrás decirle al de fuera, oye, yo no vendo mi soberanía, porque para mí no todo vale. Pero yo ahora, ministro de Guindos, Sorayita, tienes a de Guindos intentando solventar y convencer y hacer el ridículo en Bruselas, mientras está la otra diciendo que tiene sensibilidad foral y te voy a decir que sí a lo que me pidas en los presupuestos. En ese estatus de ridículo nacional e internacional, pregunto yo, ¿qué tipo de autoridad moral y mediática tienes para tomar decisiones? Tú mismo te estás quitando la autoridad como gobierno desgobernado, y además en este contexto donde tienes a la otra con la sensibilidad foral, al otro haciéndonos ver que es foral y floral, las dos cosas, ¿bien? Porque vende flores sin tallo y sin pétalos, bien. Tienes al otro intentando solventar y dilatar el multón del siglo en Bruselas, y en teoría el jefe de operaciones lo tienes en Marrakech diciendo que sube 1 grado la temperatura del planeta. Como comprenderáis, es un gobierno, por encima de todo, desgobernado. Pablo García, Pablo, 1000 gracias por estar hoy con nosotros. Contamos contigo la próxima semana. Gracias a vosotros por invitarme. Y al gran Vicente Montañez, en Aguda. Vicente, muchas gracias.